tarde yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, alguna reflexión, ¿verdad? Siempre me meto en problemas por cosas como estas, que hace tiempo yo me acuerdo que acostumbraba a meter algunos, pues, ¿verdad? Para romper el hielo, para que no estuviera tan aburrido, ¿verdad? El asunto, y a veces mete uno algún chiste, cosas así, algunos se ofenden, pero bueno, yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Algunos reflexiones, ¿verdad? Tipo reflexiones acerca del Día de la Madre. Así es que los he compartido en algunas otras ocasiones anteriores, ¿verdad? Pero traigo uno que dice: un ángel llamado mamá, ¿verdad? En reconocimiento a la labor tan bonita que hace cada madre que se ha esforzado. Y dice así: cuenta la leyenda que un angelito estaba en el cielo cuando Dios lo llamó y le encomendó una misión. Con dulce voz le dijo: tendrás que ir a la tierra y nacer como los humanos. Serás un pequeño niño y crecerás hasta llegar a ser un hombre. Espantado, el angelito preguntó: pero Señor, ¿cómo haré para vivir tan pequeño e indefenso? ¿Quién me cuidará? Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te estará esperando y te cuidará, le dijo el Señor. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso me basta para ser feliz. Imagínese qué hermoso es el cielo. No te preocupes, le dijo el Señor, tu ángel te cantará, tú sonreirás todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Cómo entenderé lo que la gente habla si no conozco el idioma de los hombres?, dice el angelito. Le dice el Señor: tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Dice: tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos, dice el angelito. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste ya que no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado durante todo el tiempo que estés entre los hombres. El angelito ya empieza a escuchar las voces que venían de la tierra, y atemorizado y con lágrimas en los ojos dijo: Dios mío, dime por lo menos el nombre de ese ángel que me cuidará. Su nombre no importa, le dijo el Señor, tú solamente le llamarás mamá. Bonito, ¿ah? Muy bonito, muy bonito. Así es que tenemos un hermoso ángel, ¿verdad? Que Dios nos ha dado que preparó para cuando nosotros llegamos a esta tierra, ¿verdad? Ese ángel llamado mamá, llamado madre, para algunos, ¿verdad? Pues abuelitas, ¿verdad? Es la mamá, ¿verdad? Así es que pues muchas bendiciones para todas esas madres, todas esas abuelitas. ¿Ya está fallando? No. Ok. También quiero platicarles, ¿verdad? De esta historia. Se llama Cicatrices de Amor. Esta es una anécdota. Realmente esto es como un caso de la vida real. Sucedió en un día de verano, un día muy caluroso en el estado de Florida. Un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Ustedes saben, los que conocen Florida, hay lagunas, hay lagos, hay hasta esos lugares, los pantanos, ¿verdad? Tipo pantanos. Entonces dice que salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua y nadaba feliz este niño. Pero no se daba cuenta de que un cocodrilo se le acercaba, ¿verdad? Para los que viven en aquella región saben que eso abunda por allá. Pero su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y viró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas. La mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo, que era más fuerte, pero la mamá, que era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar. Con una pistola mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar.
Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó si le quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se las mostró, pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y señalando hacia las cicatrices de sus brazos, le dijo: pero las que usted debe ver son estas, le dijo. Y esas eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. Las tengo, dice, porque mi mamá no me soltó y me salvó la vida. Bueno, reconocemos, ¿verdad?, ese amor apasionado, ese amor incondicional de la madre que deja de comer con tal de que sus críos, ¿verdad?, sus hijos tengan comida. Yo nací en un hogar bastante con muchas dificultades económicas, entonces yo puedo hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? De un pequeño testimonio que, por supuesto, honro a mi madre con esto. Me lo platicaron, ¿verdad? Yo era muy pequeño, si me daba cuenta, a lo mejor no lo consideraba, pero mi madre le tocó llegar a trabajar en un lugar lavando ropa, en una casa de un teniente coronel, y según lo que he escuchado, a ella le ofrecían alimentos, comida. Sin embargo, ella pensaba más en sus hijos que en ella misma. Así es que no comía y guardaba aquella comida para sus hijos, que éramos 6. Ahora imagínense un plato de comida para 6 niños. Entonces, pero ese es el amor de madre. Por supuesto que Dios, ¿verdad?, es fiel, nunca la abandonó. Y hoy con gran orgullo podemos decir que nuestra madre, ya casi los 75 años, ¿verdad?, ya muy poquito, ya en 7 días, completa los 75 años que Dios le ha permitido. 75 años. En 5 días. En 5 días. Dije 7. Ahí es que la cambié para el 17. Pero es el 15 de mayo que ella cumple años. Así es que, madre, ¿verdad? Es un gozo para nosotros y un privilegio poder hablar de los testimonios que vivimos de niños, donde vimos la mano de Dios, por supuesto, ¿verdad? En todo ello, Dios nunca la abandonó. Una mujer fiel, una mujer de oración, una mujer que fue fiel a su marido, ¿verdad? Tiene más de 40 años viuda, nunca se volvió a casar, pero vemos ahí, resaltamos la grandeza de nuestro Dios. Gracias a Dios, nuestros hermanos, somos 6, ¿verdad? Los 6 hemos sido guiados en este camino, servimos al Señor. Mi hermano el menor que está conmigo, ¿verdad?, cual le agradezco a Dios también por su compañía y su trabajo y dedicación a la obra también. Pero todo eso es producto, ¿verdad?, de una madre que creyó, que confió, ¿verdad?, y se aferró a la vida, se aferró a hacer su trabajo, ¿verdad?, y Dios la respaldó, por supuesto. Entonces, también dentro de esto yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, algo chistoso para que ustedes se rían un poco, ¿verdad? Sabemos que los tiempos han cambiado, Dios designó al hombre como la cabeza del hogar, pero en estos tiempos parece que en muchas de ellas es la mujer la que manda, ¿verdad? No es el caso mío, por supuesto, ¿verdad? Pero como los niños, como los niños ven a sus mamás. Esto está bastante curioso, ¿verdad? Para todos los que han tenido niños, por supuesto, ¿verdad?, que ahora son grandes, pero que los tuvieron pequeños, y a los que tienen niños pequeños, ¿verdad?, se realizó una encuesta, entre niños de segundo y tercer grado, que eso equivale más o menos a los 6, 7 años, ¿verdad?, haciendo diversas preguntas sobre sus mamás. Y le pareció bonito a este que estaba realizando esta encuesta, ¿verdad?, el toque de ternura infantil, la encuesta realizada a estos niños de segundo y tercer grado de primaria, y estas fueron algunas de las respuestas más graciosas, ¿verdad?, porque los niños son peculiares en sus respuestas y ellos, ¿verdad?, ellos hablan lo que ven. Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, así es que, ¿verdad?, eso ya, cuidado por ahí. Y le preguntan, una de las preguntas fue esta: ¿quién es el jefe en tu casa? ¿Verdad? Los niños a esa edad ya empiezan a saber quién es el que manda, ¿verdad?
Y entonces uno de ellos contestó: mi mamá no quiere ser jefe, pero tiene que serlo porque mi papá es muy chistoso, o sea, no quiere tomar la responsabilidad. Eso se refería el niño, ¿verdad? Pero es lo que decía. Otro niño contestó: mi mamá, lo sabes, por la inspección que hace en mi cuarto. Ella ve hasta lo que hay debajo de mi cama. Mire, eso es lo que las madres tienen, ¿verdad? Esa capacidad, esos ojos de Superman, ¿verdad? Que ven a través de las paredes. Otro niño contestó: creo que mi mamá es la jefe en el hogar, pero solo porque ella tiene más cosas que hacer que mi papá. Miren, los niños desde esa edad ya se dan cuenta que la mamá está más ocupada, ¿verdad? Que los papás. Pero pues claro, por supuesto, los niños no ven lo que el papá hace en el trabajo, ¿verdad? Todo lo que tienen que sufrir, el calor, ok. Otra de las preguntas: ¿por qué hizo Dios a las madres? Y miren las respuestas, ¿verdad? Curiosa de los niños. Dice: porque son las únicas que saben dónde están las cosas en la casa. ¡Wow! Bueno, pues sí, ¿verdad? A veces mi esposa también las acomoda en cierto lugar y yo no las encuentro. Así es que... Bueno, otro niño contestó: bueno, ¿por qué hizo Dios a las madres? Principalmente para limpiar la casa. Este era, ¿verdad? Más de nuestro lado. Este era por supuesto, a lo mejor era un niño, ¿verdad? El quien responde bueno, otro dijo: pues para ayudarnos cuando estábamos naciendo. Estamos hablando de niños pequeños, ¿verdad? Que dan respuestas tiernas, chistosas. Otro dijo: pues para que nos quisieran, ¿verdad? Porque eso es lo que las madres hacen, querer a los niños, amarlos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo hizo Dios a las madres? ¿Verdad? Y uno de los niños contestó: usó tierra, dice, como lo hizo para todos los demás. Bueno, este tenía ya los sentidos abiertos, ¿verdad? Porque la escritura dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Otro dijo: con magia, dijo, además de superpoderes, y mezclaron todo muy bien, ¿verdad? O sea, quiere decir que tenía una mamá perfecta. Otro contestó: Dios hizo a mi mamá así como me hizo a mí, solo que usó partes más grandes. ¿Verdad? Pues claro, los niños tan pequeños y la mamá, pues algunas son bastante robustas, grandes, ¿verdad? Entonces me meto en problemas si digo otras cosas. Otro niño contestó: yo creo que tardó mucho en hacerlas, pues mi papá dice que a veces las mujeres son muy complicadas. Cuánta razón tenía este niño, ¿ah? Otra pregunta. Dice que ¿qué clase de niña crees que era tu mamá? O sea, cuando tu mamá era niña, ¿cómo crees que era ella? Bueno, uno contestó, o una niña contestó: mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada de esas cosas. O sea, que le molestó, ¿verdad? Que le preguntaran acerca de el carácter de su mamá cuando era niña. Otro contestó: no sé porque no estaba yo ahí, pero creo que ha de haber sido muy mandona. Una característica de todas las mamás, ¿verdad? Que son bien mandonas. Ahora, ¿qué necesitaba saber tu mamá de tu papá antes de casarse con él? Su apellido, dijo uno. ¿Qué necesitaba saber tu mamá de tu papá antes de casarse con él? Otro contestó: bueno, pues si quería casarse con ella, pues si tiene trabajo y si le gusta ir de compras. Como que niños a esa edad ya saben que a la mamá les encanta irse de shopping, ¿verdad? De compras, ¿verdad? Y a los papás pues tienen que estar de acuerdo. Ahora, ¿por qué se casó tu mamá con tu papá? Dice: porque mi papá hace el mejor espagueti en el mundo y mi mamá come mucho. Eso es lo que contestó un niño, ¿verdad? Entonces, si tiene razón, bueno, a lo mejor en su casa sí es. Otro contestó: porque ya se estaba haciendo vieja, o sea, se le estaba yendo el tren. Otro dice: ¿por qué se casó tu mamá con tu papá? Dice: pues para poder ser la mamá de la casa. Ándele, para eso se casan, ¿ok? Para ser la mamá de su casa. ¿Cuál es la diferencia entre las mamás y los papás? Bueno, dice un niño que las mamás trabajan en el trabajo y en la casa, y los papás solo van al trabajo. O sea que solamente van al trabajo, ni siquiera trabajan. Otro dice que las mamás saben hablar con las maestras sin asustarlas.
Wow, ojo, hermanos, ¿verdad? Hombres que nos están mirando, escuchando, ¿verdad? Sean más cordiales, más amables, ¿verdad? No levanten tanto la voz porque asustan a los maestros, especialmente a la maestra, dice este niño, ¿verdad? Otro dice, ¿cuál es la diferencia entre la mamá y los papás? Dice, los papás son más altos y fuertes, pero las mamás tienen el verdadero poder. Ah, wow. Porque a ellas les tienes que pedir permiso cuando quieres quedarte a dormir en casa de un amigo. Bueno, en algunos casos eso es así, ¿verdad? Aunque el papá sea así, la mamá sea así, la que manda es la mamá, ¿verdad? Y los hijos lo saben. Mucho cuidado, la cabeza del hogar sigue siendo el hombre, ¿ok? No somos machistas, ¿verdad? Solamente estamos siguiendo lo que el Señor estableció. Otro niño contestó, las mamás tienen magia porque ellas te hacen sentir bien sin medicina. Es cierto, ¿verdad? Las madres tienen esa peculiaridad o esa característica cuando un niño está lastimado, está dañado, simplemente está pasando por una situación, ¿verdad? Especialmente ya en la adolescencia, cuando las madres llegan, los abrazan, ¿verdad? Y empiezan a darles una terapia, y la mejor terapia es la del amor. Así es que los niños saben cómo sentirse. Qué bueno. Así es que, ¿qué haría tu mamá perfecta? Es la siguiente pregunta. Uno de los niños dice, por dentro ya es perfecta. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Que un niño piense así. Dice, pero por afuera creo que un poco de cirugía plástica. Bueno. ¿Qué haría tu mamá perfecta? Es la pregunta. Que no me regañara tanto y que me dejara ver más tele. Otro dijo, algo que haría mi mamá perfecta si supiera jugar fútbol. Tuvo que haber sido un niño. Si pudieras cambiar algo de tu mamá, ¿qué sería? Un niño dijo, tiene esa cosa rara de pedirme que siempre limpie mi cuarto. Eso le quitaría. Otro dijo, haría a mi mamá más inteligente, así sabría que mi hermano fue el que me pegó a mí primero y que no fui yo. Otro dijo, me gustaría que desaparecieran esos ojos invisibles que tiene atrás de su cabeza. Porque, bueno, las madres, ¿verdad? Miran todo. Y bueno, hermanos, yo espero, ¿verdad? Que estas reflexiones realmente les estén ayudando, ¿verdad? Estén teniendo un poquito de terapia, un poquito de felicidad. Yo me gozo cada vez que las leo. Pero quiero terminar con esto, ¿verdad? Haciendo una reflexión acerca del trabajo tan importante y tan desgastante que la mujer hace, y que Dios las ha hecho realmente fuertes y resistentes. De tal manera que lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Hemos visto cómo en una pareja ya de mucho tiempo, casados, ¿verdad? De 35, 40 años de matrimonio, como cuando el esposo muere, la esposa sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Como si tuviera batería de Energizer. Pero cuando es la esposa la que muere antes, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta cómo pues el esposo no resiste mucho tiempo. Lo hemos visto a través de la experiencia, en su gran mayoría. Así sucede. No quiero decir que es una regla y que esto es así pasa siempre, ¿no? Hemos visto que en su gran mayoría así sucede. La mujer resiste mucho más tiempo sola que el hombre. Entonces, dice esta reflexión, me voy a la cama, dice la mamá. Mamá y papá estaban mirando la televisión cuando mamá dijo, estoy cansada, es tarde y me voy a la cama. Fue a la cocina a preparar los bocadillos para el día siguiente, puso en remojo los recipientes de las palomitas, lo que habían comido, ¿verdad? Recientemente, sacó la carne del congelador para la cena del día siguiente, controló, ¿verdad? Si quedaban bastantes cereales, o sea, revisó todo eso, llenó el azucarero, puso las cucharitas y los tenedores ya de una vez listos para el desayuno de la siguiente mañana, dejó preparada la cafetera, puso la ropa húmeda en la secadora, la ropa sucia en la lavadora, planchó una camisa, cosió un botón, recogió los juguetes, puso a cargar el teléfono y guardó la guía telefónica. Bueno, hoy día ya no se usa eso. Regó las plantas,
ató la bolsa de basura y tendió una toalla. Bostezó, se desperezó, ¿verdad? Porque ya estaba cansada, se desperezó un ratito, se fue al dormitorio, se paró un momento para escribir una nota a la maestra, contó el dinero para la excursión del niño al siguiente día, cogió un libro que estaba debajo de la silla, firmó una felicitación para un amigo, escribió la dirección en el sobre, escribió una nota para el mercado, ¿verdad? La lista de las cosas más importantes, colocó todo junto a su bolsa. Mamá a continuación se lavó la cara con las toallitas, se puso crema antiarrugas, ¿verdad? Se lavó los dientes, se lavó las uñas. Papá gritó, pensaba que te estaba yendo a la cama. Estoy yendo, dijo mamá. Puso un poco de agua en el bebedero del perro, sacó el gato al balcón, cerró la puerta con llave, apagó la luz de la entrada, dio una ojeada a los niños, les apagó las luces y la televisión, recogió una camiseta, tiró los calcetines a la cesta de ropa, habló con uno de ellos que estaba todavía haciendo los deberes. En su habitación puso el despertador, preparó la ropa para el día siguiente, ordenó mínimamente el zapatero, ¿verdad? Ya ve que a veces los zapatos por aquí y por allá. Añadió 3 cosas a las 6 de la lista de, ¿verdad? De las cosas más urgentes, importantes. Echó un vistazo, ¿verdad? Del alcanzar sus propios objetivos, lo visualizó, ¿verdad? De esas veces que se quedan... Ok. Entonces, en ese momento papá apagó la televisión y anunció, me voy a la cama, y lo hizo sin, ¿verdad? Otros pensamientos. Nada extraordinario. Nos preguntamos por qué las mujeres viven más tiempo. Porque las mujeres están hechas para los largos recorridos. Y escuche bien, no se pueden morir antes. Tienen demasiadas cosas que hacer. Por eso no se pueden morir antes las mujeres. Espero les haya gustado, ¿verdad? Estos pensamientos, ¿verdad? Dedicados a las madres esforzadas, valientes, que lo han dado todo, ¿verdad? Por su familia. Nos hubiera encantado, como todos los años, tener un especial bonito, ¿verdad? Para ustedes. Y después de eso, ¿verdad? La tarde está tan linda, hubiéramos comido aquí afuera. Pero no se preocupe, todavía tenemos más tiempo que vida, más tiempo por delante. Así es que los invitamos para el próximo domingo, no se lo pierda, ¿verdad? Queremos festejar primeramente, ¿verdad? Que ya podemos regresar a gozarnos juntos en la casa del Señor, pero también, ¿verdad? Para poder pues disfrutar de una koinonía, una fiesta, ¿verdad? En armonía, ¿verdad? Así es que les esperamos ya el próximo domingo en nuestra escuela dominical, ¿verdad? Nuestros servicios completos, así es que estamos desesperados porque eso suceda. Esperemos que no se nos vaya la luz como se nos fue hoy. Seguimos todavía, ¿verdad? Y es por la razón que estamos desde aquí afuera. Así es que en esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción de la escritura. Vamos a hablar acerca de la adoración, una congregación que adora. Estuvimos hablando en los pasados 4 estudios, ¿verdad? Domingo pasado empezamos hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? La iglesia en la unidad 1, ¿verdad? La iglesia, y tratamos el tema de el origen de la iglesia, cómo se formó la iglesia, quiénes forman la iglesia, los miembros de la iglesia, quiénes gobiernan la iglesia, ¿verdad? Y también cuál es la naturaleza de la iglesia. Hablamos del elemento principal siempre, que es el amor al prójimo, el amor a nuestros hermanos, el amor fraternal, ¿verdad? Entre nosotros, en tener paz los unos a los otros. Pero ahora vamos a ver también las funciones de la iglesia. Y vamos a ver cinco cosas, ¿verdad? De las funciones, o 5 formas en las que la iglesia funciona. Y vamos a comenzar precisamente con una congregación que adora. La adoración es importante. Uno de los propósitos, y el propósito principal, ¿verdad? Cuando venimos a la casa de Dios, el congregarnos, el ir a un lugar, a un templo, ¿verdad? Que muchas veces lo expresamos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo al lugar de reunión. Llegamos y el primer propósito es adorar a nuestro Dios. Reconocemos a Dios, su señorío, su gobierno. Y con esto quiero introducir, ¿verdad? Quiero explicarles que
Muchos de nosotros no entendemos el tipo de gobierno jerárquico porque nunca hemos estado bajo uno, ¿verdad? Vamos a decir, en el medio físico, ¿verdad? Nunca hemos tenido un rey o un emperador sobre nosotros. Cada nación tiene su constitución, sus leyes, ¿verdad? Sobre las cuales es regida. Y entonces es por esa razón que es muy posible que muchos países en su constitución son muy parecidas, si acaso hay diferencia, ¿verdad? Muy mínima entre unas y otros, pero la mayoría de nosotros, de los gobiernos, ¿verdad? Se rigen bajo las leyes judaicas, ¿verdad? Se adoptaron, ¿verdad? Algunas de esas leyes. No estoy hablando de las leyes rituales, ¿verdad? Sino estoy hablando de las leyes civiles, ¿verdad? Que rigen cada nación. Entonces, de ahí que nosotros siendo mexicanos o del Salvador o del país que usted pertenezca, ¿verdad? En su país hay una constitución y usted es regido, ¿verdad? Hay legislaciones, los que legislan son los que hacen una ley, ¿verdad? Pasan esa ley y así es como somos organizados o dirigidos, son reglas. Entonces, hay una... dentro de nuestra denominación, ¿verdad? Porque nosotros no consideramos tener una religión, aunque muchos nos conocen por la religión cristiana, pero para nosotros no es una religión, sino nosotros creemos en una relación con Dios. Entonces, en esta relación con Dios, en el que pertenecemos a un reino, no a un gobierno como el tipo de gobierno que tenemos físico en el mundo, sino de un reino jerárquico, ¿verdad? Donde Jesucristo es el Señor, donde Jesucristo es el Rey, donde Dios es la majestad más alta, más grande. Y entonces nosotros, siendo miembros de ese cuerpo que es Jesucristo y que Él es la cabeza de la iglesia, nosotros nos sometemos a ese señorío. Nosotros nos sometemos a ese gobierno jerárquico. Entonces, por esa razón nosotros tenemos un rey, ¿verdad? Que cada domingo, cada vez que venimos al templo, lo que venimos es a honrarlo. Venimos a darle nuestros agradecimientos, ¿verdad? No es un gobierno físico, sino es un gobierno espiritual, pero tenemos mandamientos que nos rigen, que nos legislan, ¿verdad? Y que guardamos nuestra vida de no pecar contra Él. Bien, entonces una de las preguntas que me hicieron hace algún tiempo, ¿verdad? Una familia hermosa, ¿verdad? Que nos hizo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la religión católica y la religión cristiana? Bueno, y sencillo, ¿verdad? Yo escuchaba a un hermano dar una respuesta parecida y dije, tiene mucha razón, y es cierto, ¿verdad? Habiendo explicado la Constitución y la forma de gobierno y de cómo nosotros nos sometemos a nuestros gobernantes, entonces nos damos cuenta que todos aquellos, ¿verdad?, que dicen soy católico, apostólico, romano, lo que está diciendo es que está aceptando, ¿verdad?, el imperio, está aceptando el gobierno romano sobre su vida. Y de ahí, ¿verdad?, que la religión entonces toma figura, toma lugar en este sentido de que las personas van a respetar todas las leyes, ¿verdad? Sabemos que hay una iglesia, ¿verdad? Que todo lo que dice han formado dogmas y la gente lo cree y es lo que practica, ¿verdad? Y entonces respetamos eso, ¿verdad? Para las personas, pero hay muchos que son sometidos sin saber esto que estoy diciendo. Entonces, de ahí que todo aquel, ¿verdad?, que acepta una religión sobre su vida con leyes diferentes a lo que la Escritura dice. Y entonces digo todo eso para decirles que los cristianos, ¿verdad?, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, ¿verdad?, somos regidos por este libro, la Santa Biblia, ¿verdad? Y todo lo que dice ella, ¿verdad?, es la que nos rige, es nuestra guía de fe y práctica. Somos dirigidos por todo lo que dice aquí, ¿verdad? Por supuesto que cuando fallamos en una de sus reglas, de sus leyes,
pecamos, ¿verdad? Dice la Escritura que tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Que Él intercede por nosotros. Entonces dice la Escritura, vamos a ir viendo más adelantito, ¿verdad? En Hebreos, donde nos dice que Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Él es la máxima autoridad, es el que abrió espacio para nosotros para entrar directamente al cielo. Entonces, esa es la diferencia entre una religión y otra. Cuando ponen, ¿verdad?, una experiencia, cuando ponen un dogma, cuando ponen una enseñanza que no esté aquí en su base bíblica, ¿verdad? Entonces usted estará aceptando una enseñanza diferente, hasta un gobierno diferente sobre su vida, pero no la que manda Dios o la que manda nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, habiendo dicho eso, ¿verdad? Le dije que solamente era una introducción. Vamos a la verdad central. Esa verdad central que dice, ¿verdad? Hablando de una congregación que adora. La iglesia es una sola y está en todas partes en el mundo. La iglesia es cada uno de aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ha venido a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces, hablábamos de esa figura con la que es conocida, ¿verdad? La iglesia. En esa figura de la novia, figura de un edificio, como piedras vivas hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En la mañana nuestro hermano que nos enseñaba, nuestro hermano Josué, nos decía, ¿verdad?, acerca de ese apostolado, ¿verdad?, de esos profetas, pero no de los actuales, ¿verdad? Y estuvimos haciendo mucho énfasis también la semana pasada. Hoy en día hay muchos que se autodenominan o se llaman, ¿verdad?, apóstoles o profetas, pero nada que ver con lo que la Escritura dice. Entonces, dice la verdad central: la verdadera adoración surge de la paz con Dios por medio de Jesucristo y del genuino interés por el mayor bien para nuestro prójimo. Hay mucha gente en este mundo que dice que cree en Dios. Una cosa es decir, creo en Dios como un conocimiento solamente, pero hay otros que creen en Dios, pero que se han esforzado por conocer a Dios, por acercarse a Dios. Es decir, del país donde usted esté, yo pudiera preguntarle: ¿usted conoce quién es el presidente en su país? ¿Quién es el que está gobernando en su país? Y es posiblemente que usted me diga: sí lo conozco, sí sé quién es, ¿verdad? Porque lo ha visto en televisión, porque lo ha visto en campañas, porque bueno, etcétera, ¿verdad? Por cualquier otra motivo o razón. Pero si lo conoce personalmente, si ha tenido una relación, si sabe a dónde le gusta ir, qué le gusta, qué libro lee, o sea, todo ese tipo, a eso me refiero, ¿verdad? Mucha gente cree en Dios, ¿verdad? Sí, pues alguien tuvo que haber hecho el cielo, ¿verdad? Alguien tuvo que haber hecho, y creen en ese ser supremo. Pero cuando nosotros decimos creer en Dios, es porque eso para nosotros implica obediencia. Que creemos en Dios, creemos en su palabra, la aceptamos y nos regimos por ella, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la única forma como el hombre puede tener paz con Dios es a través de su Hijo Jesucristo y del genuino interés por el mayor bien para nuestro prójimo, ¿verdad? O sea, eso es siguiendo, ¿verdad?, los primeros dos mandamientos, bueno, los mandamientos más bien resumidos en dos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y también el segundo, ¿verdad?, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos al texto que es para memorizar, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 11. Y está bien cortito. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que dice Filipenses 2:11, se lo repito, ¿verdad? Para que vayamos aprendiéndolos de memoria. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hace algunos años un pastor escribió un libro y que fue una gran bendición. Un libro que era sugestivo. Sugestivo quiere decir que, ¿verdad?, para que usted, cuando alguien lo sugiere, ¿verdad?, para que lo lean, para que lo tengan, pero era práctico, ¿verdad? Entonces, y el título: una iglesia
una iglesia que funciona. Entonces traía ideas prácticas, ¿verdad? De una iglesia, de cómo funciona. Una iglesia que funciona es la que está realizando su misión en el mundo, por supuesto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran comisión. La gran comisión, esta mañana nos lo repetían, ¿verdad? Capítulo 28 de Mateo, donde dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces la iglesia sirve, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver 5 diferentes funciones. En este estudio comenzamos a considerar esas funciones de la iglesia. Dijimos que el primer motivo, el primer propósito por el cual nosotros venimos es para adorar, y es precisamente con lo que comenzamos. Entonces, para que una iglesia se vaya complementando, ¿verdad?, uno con otro, anticipamos que estas funciones básicas son 5. La adoración es una, la proclamación del evangelio, ¿verdad? Una iglesia tiene que adorar, una iglesia tiene que proclamar el evangelio. Otra cosa que tiene que hacer la iglesia, ¿verdad?, que funciona, es tener estudios bíblicos, es tener discipulados, es preparar gente, es preparar discipuladores, ¿verdad?, para que el crecimiento espiritual, de ayuda espiritual para toda la congregación, ¿verdad?, se preparan maestros, ¿verdad?, y todos para servir. Entonces, otro de las funciones es la comunión fraternal, ¿verdad? La comunión, el hecho de que nos reunimos, el hecho de que tenemos buen ambiente, nos soportamos unos a otros, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? Algunos lo interpretan como eso de que, ay, tengo que aguantarlo, ¿no? De apoyarnos, de ayudarnos, sí, soporte, ¿verdad? Que es un soporte, es una ayuda, es algo que sostiene. Entonces también, ¿verdad?, la otra, y es el último, ¿verdad? Ya dijimos adoración, dijimos proclamación del evangelio, enseñanza bíblica, que dijimos entre ellos discipulado, preparación de maestros, etcétera. La comunión fraternal, ¿verdad? Es una iglesia que funciona. Una iglesia que no está unida, una iglesia que tiene discrepancias, desacuerdos y todo eso. Claro que van a haber desacuerdos, ¿verdad? Pero que todo eso nos ayude a edificarnos y llevar siempre a un buen crecimiento. Entonces también el quinto, ¿verdad?, el servicio cristiano. Y el servicio es, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad?, que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer, ¿verdad?, servicio para nuestros hermanos, lo vamos a hacer también mucho más fácil para los que están allá afuera, los que no conocen a Dios. Entonces, en esas funciones, ¿verdad?, administrativas que contamos a veces también, ¿verdad?, con tesoreros, con ujieres, con los ministerios, ¿verdad?, dentro de la iglesia, un buen orden de cada uno de los ministerios, ¿verdad?, el secretario y al que administra. Entonces, estas funciones a su vez están relacionadas con los dones y capacidades que el Espíritu Santo concede a los miembros de la iglesia. No todos tienen la capacidad para hacerla de secretario, no todos tienen la capacidad para hacerlo de diáconos o de pastor, ¿verdad? No todos son llamados a un mismo ministerio. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales, preguntaba: ¿son todos profetas? ¿Son todos evangelistas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Son todos pastores? No, ¿verdad? No, cada uno tiene una diferente capacidad y que Dios lo capacita precisamente para poder servir en la iglesia, y es por la razón que tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes talentos, ¿verdad?, con los que servimos en una iglesia. Esa es una iglesia funcional. Entonces vamos al primer punto. La adoración es una experiencia en perfección espiritual. Mire lo que la escritura nos dice ahí en Mateo capítulo 5 versos 23 y 24. Habla de una perfección espiritual y nos habla a nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿verdad? Porque en el tiempo del Señor Jesucristo todavía se acostumbraba, ¿verdad? Él todavía no había sido sacrificado, pero ahora nosotros venimos al templo, traemos nuestras ofrendas, pero vamos a darnos cuenta que no está refiriéndose solamente a una ofrenda de bien, de económico, una ofrenda, sino esto puede referirse a una ofrenda, ¿verdad?, de alabanza, de oración, de gratitud, etcétera, ¿verdad? Entonces dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, verso 23 del capítulo 5 de Mateo, dice: y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire lo que el Señor Jesucristo dice:
deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, ya la trajiste, déjala ahí. Pero dice, y anda. O sea, regrésate, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Bueno, porque si traes tu ofrenda, por supuesto que tu ofrenda va a ser recibida, pero no va a ser aceptada delante de Dios, por la razón de que no tienes paz con tu hermano. Entonces la adoración es ante todo un encuentro personal con nuestro Dios santo, ¿verdad? Es donde nosotros podemos, somos confrontados con nuestro pecado, ¿verdad? Si hemos pecado cuando venimos delante de Dios. Yo no sé a cuánto le pasa, pero cuando llegamos a la casa de Dios, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les ha tocado también que la familia viene para la casa de Dios. Venimos a adorar a nuestro Dios, pero en el camino ya nos echamos ahí un deschongue, ¿verdad? Porque salimos en desacuerdo, porque no estuviste a tiempo, no te arreglaste a tiempo, no desayunaste, ¿verdad? Entonces vienen enojados, ¿verdad? Y yo sé que algunos cuando tienen hambre se empiezan a poner verdes, empiezan a cambiar el carácter, les sale, los apellidos se cruzan, etcétera, ¿verdad? Entonces cosas suceden, ¿verdad? De tal manera que llegamos a la casa de Dios, uno se sienta por un lado, otro se sienta por el otro lado y así, ¿verdad? Y se supone que vamos a empezar a elevar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Traemos nuestro diezmo, traemos nuestra ofrenda, vamos a servir, a lo mejor, ¿verdad? Nos toca ser ujieres o nos toca estar, no sé, ser maestros, enseñar algo, pero no nos hemos pedido perdón, no nos hemos puesto de acuerdo con nuestro adversario. Ahora, eso nos sucede absolutamente a todos, ¿verdad? Por eso yo y mi esposa viajamos en carros separados, diferentes, ¿verdad? No se crea, es una broma, ¿verdad? Nos llevamos muy bien. Ay, ¿qué dije? Ya se me olvidó qué dije. Luego te recuerdo, sí. Entonces, ¿verdad? Esas cosas suceden, mis hermanos. Por eso la Escritura nos habla de que cuando llegamos a la casa de Dios, traes tu ofrenda, dice, pero primero tenemos que estar bien. O sea, está hablando de esa adoración que debe ser una experiencia en perfección espiritual, ¿verdad? Es por esa razón que cuando la palabra de Dios nos confronta, mire cómo se sentía Isaías. Dice la Escritura en Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el verso 8. Ponga atención, yo se lo leo, ¿verdad? Para que no pierda tiempo buscándole, pero si es rápido buscando su Escritura, ¿verdad? Búsquela. Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. Dice, la experiencia que tuvo Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, dijo, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mire, Isaías está teniendo una experiencia en la que dice, él se siente muerto porque ha visto al Rey de Reyes. Y es que en la Escritura encontramos que a Dios nadie le ha visto jamás. Y aquel que pensara o creyera haberle visto, ¿verdad? Es por esa razón, ¿verdad? Que él exclama y dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo, ¿verdad? Hombre de labios inmundos, él está reconociendo la santidad tremenda de Dios y exclama, Santo, 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 y él está confrontado con el pecado de su pueblo y de sí mismo. Dice que siendo labios inmundos, ¿verdad? Y habitando en un pueblo, una ciudad, ¿verdad? Que inmundo, ¿verdad? Entonces él reconoce eso. Pero luego, ¿verdad? Vemos ahí que Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos limpia, quita nuestro pecado.
Ahí mismo en el capítulo 1, verso 18, dice que si tus pecados son tan negros, ¿verdad? Como la grana, dice que vendrán a ser limpios como la blanca lana, y si fueran rojos como el carmesí, ¿verdad? Entonces el Señor nos limpia de todo nuestro pecado. Es por esa razón que una y otra vez, cuando usted se presenta delante de Dios, ya sea en su casa, ya sea aquí en el templo, cuando usted viene, ¿verdad? Y reconoce, ha entendido, ¿verdad? De la santidad de nuestro Dios, y que nosotros somos pecadores, llegamos diciéndole: Señor, como aquel hombre, ¿verdad? El publicano: sé propicio a mí, perdóname porque no soy digno ni siquiera de estar aquí, pero aquí estoy, Señor, perdóname, limpia mis pecados, ¿verdad? Y entonces esa es la primera ofrenda, ¿verdad? De arrepentimiento que es aceptable delante de Dios. Por supuesto que no solamente pides perdón, sino que aquí está diciendo que vayas con tu hermano, ¿verdad? Y que te pongas de acuerdo con él, o sea, que se pidan perdón. Entonces, encontramos aquí, ¿verdad?, algunos de los elementos de la adoración en nuestra experiencia, tanto en lo personal como con todos los demás hermanos en el culto. La invocación a Dios por su grandeza, su santidad, la alabanza por sus atributos de amor y misericordia, la confesión de nuestros pecados, ¿verdad?, la seguridad de que Él comprende nuestra situación y que nos ayudará. El gozo de ser aceptados en su gracia, y aún la posibilidad de ser utilizados en el servicio que pueda demandar, ¿verdad? Por eso cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora ya sintiéndose limpio, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando reconocemos la santidad grande de Dios. Ahora, 2. La adoración es también un examen, ¿verdad?, de nuestra relación con el prójimo. Dios está interesado en las actitudes de los que le adoran para que sus semejantes, la enseñanza de Jesús en el texto básico, ¿verdad?, está también en Oseas capítulo 6, verso 6, donde dice que porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Usted se va a encontrar con personas, ¿verdad?, que tristemente no han entendido bien. Personas que pueden vivir enojados con medio mundo, o bueno, por lo menos con una persona, y puede decir: a este yo no lo perdono, o a esta no lo perdono, que lo perdone Dios, ¿verdad? Y cosas así. Y piensan que su relación está bien con Dios porque sirven en la iglesia, porque son personas caritativas, son personas generosas, ¿verdad? Personas serviciales, pero que se les dificulta perdonar y no han perdonado a alguien, pero sienten que se justifican delante a sí mismos y delante de Dios, ¿verdad?, con el bien que hacen. O porque nunca han dejado de dar sus diezmos, piensan comprar a Dios con sus diezmos. No se compra el favor de Dios absolutamente con nada, ni siquiera con nuestro servicio, ¿verdad? Cuando tenemos un corazón limpio, cuando reconocemos, ¿verdad? Por eso Dios dice: misericordia quiero, no sacrificios. O sea, no me sirvas solamente para que te perdone, porque, ¿verdad?, dice la Escritura que aún nuestras obras más limpias todavía son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces no hay manera en que nosotros podamos ser limpios por nuestras buenas obras. No la hay, ¿verdad? Somos salvos por gracia y somos limpios por su misericordia. Por eso el Señor reclama, aquí dice: misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice, o sea, conózcanme a mí, no traigan tantos holocaustos, ¿verdad? Bueno, eso sucedía en aquel tiempo, antes del Señor Jesucristo. Bueno, vamos al siguiente punto, ¿verdad? El punto 2, la adoración es descubrir la grandeza de Dios. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24, ¿verdad?, es muy conocida esta escritura porque Dios demanda que se le adore en espíritu y en verdad. Dice el Señor Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en esta enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad?, encontramos tanto una afirmación como una descripción del verdadero culto a Dios. Es un culto espiritual. Un concepto correcto de la adoración ayudará a una experiencia más fructífera en la vida de la iglesia. Por supuesto, sin caer, ¿verdad?, en el
en el misticismo real. ¿Qué es el misticismo real? O irreal, perdón. Debemos señalar el valor de una adoración espiritual como descubrimiento de la grandeza de Dios. Debemos de cuidar de no ser simples espectadores de un culto, sino que muchas veces caemos en la rutina. Tenemos que entender esto. Cada vez que usted viene al templo, usted viene por una experiencia única, ¿verdad? Una experiencia nueva con nuestro Dios. O sea, en repetidas ocasiones a mí me gusta decir esto, ¿verdad? Que el día de ayer no lo volveremos a vivir jamás. El domingo que pasó no, tampoco, ¿verdad? Ya todos los días son diferentes. La alabanza que usted le dio a Dios hace 5 años, hace un año, hace una semana, ¿verdad? Ya, eso ya pasó, ¿verdad? Lo que cuenta es el presente. Entonces, Dios es espíritu, y cuando reconocemos su grandeza, ¿verdad?, la adoración brota de nuestro ser. Entonces nosotros debemos ser seres espirituales que adoran a un Dios real, ¿verdad?, con una alabanza presente. Entonces, no solamente por una rutina o por una costumbre, sino más bien que cada vez, cada reunión, cada ocasión en la que estamos frente a Él, ¿verdad?, en oración, en alabanza, en adoración, que sea como si fuera, ¿verdad?, única, porque eso es única. Dios es espíritu, y esto señala precisamente la grandeza de Dios y a su vez su presencia en todo lugar. Dios no está limitado a un lugar, a una circunstancia o a cosas. Por eso usted puede estar ahí desde su casa, y no solamente desde su casa aquí local en Las Vegas, sino algunos hermanos que nos ven en otros países, ¿verdad? Ya no voy a mencionar porque a veces se me pasa alguno, y yo sé que hay varios países de Centroamérica, ¿verdad?, hermanos que nos están viendo nuestros estudios bíblicos. Entonces, Dios no es un Dios que solamente está en Las Vegas. Dios está en todas partes, en todo lugar, y usted puede estar ahí en su casa y usted está teniendo esa comunión con Dios, ¿verdad? Usted a lo mejor ha tomado cierto lugar como su lugar devocional, un lugar que ha adecuado para ese fin, ¿verdad?, de leer la palabra, para orar, para meterse con el Señor. El Salmo 139 del verso 7 al 12 dice, esta es una adoración, ¿verdad?, que descubre la grandeza de Dios. El verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y dice el salmista, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿verdad?, refiriéndose allá donde van los muertos, dice, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, ¿verdad?, y habitar en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, cuando decimos que Dios habita en las tinieblas, no es que Dios habita en las tinieblas, sino que Él es luz. Y donde quiera que Él esté, Él va a alumbrar. Él lo llena absolutamente todo. Entonces, Dios, vamos al siguiente punto, ¿verdad? El siguiente inciso del punto 2, acerca de que Dios es Padre. Y Dios como Padre, ¿verdad? Jesús vino a revelarnos quién es Dios, quién es el Padre. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Juan capítulo 1, verso 18, dice eso. Dice que a Dios nadie le ha visto. Dice, pero el unigénito del Padre dice que vino, ¿verdad?, y lo dio a conocer. Y Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 3, Él declara esta palabra y dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos, ¿verdad?, hijos de Dios. Entonces, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos aquí que Dios es el Padre. A Él se le adora en espíritu y en verdad.
qué bueno que no tenemos solamente a un rey, ¿verdad? Y no es cualquier rey. Este rey no es como los reyes que han habido en el mundo. Este rey es alguien que dio su vida por su pueblo, dio la vida por su gente. Es un rey que no solamente habita en palacios, sino que dejó su palacio, dejó su gloria, su majestad, y vino y se hizo como uno de los hombres y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, dice Juan, ¿verdad? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a Dios se le adora en espíritu. Inciso 3, Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hubo un verso, una vez más, ¿verdad?, que se usa mucho para ver la responsabilidad de nosotros que tenemos como adoradores, ¿verdad? Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Pero ¿cómo vas a presentar vuestros cuerpos? En sacrificio vivo. ¿Y cómo es eso? Bueno, dice que debe ser santo, debe ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, el sacrificio consiste precisamente en eso, en buscar la pureza, en cuando venimos a Dios, venimos, ¿verdad?, con lo mejor. Si se trata de alabanza, si se trata de levantar manos limpias, ¿verdad? Si se trata de, estando viviendo en este mundo, de esforzarnos lo más posible por no contaminarnos con el pecado. ¿Y qué es vuestro culto racional? Es que es nuestro culto con todo nuestro razonamiento voluntario nosotros venimos y le entregamos nuestra adoración a nuestro Dios. Romanos capítulo 8 del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir papito. Y el verso 16 dice: y el mismo espíritu, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, no solamente somos, ¿verdad?, creados por Dios, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos solamente criaturas, somos hijos de Dios. Ahora, adorar en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Adorar en verdad es con toda honestidad, con toda reverencia, con todo lo que tú eres. La adoración es un reconocimiento del señorío de Jesucristo sobre nosotros. Ya con este punto termino. Filipenses capítulo 2, verso del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre como Jesucristo, nombre sin igual, ¿verdad? Le fue dado desde antes de que naciera, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe que cuando yo era niño y escuchaba que una persona se llamaba Jesús, yo encontraba inconcebible dentro de mí el aceptar que una persona se llamara Jesús, cuando yo fui enseñado que Jesucristo es el Hijo de Dios y es único, y que ese nombre es un nombre, ¿verdad?, sin igual, un nombre poderoso. Pues Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces hoy hay muchas personas que se llaman Jesús. No tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero por supuesto hay una gran diferencia entre Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús, ¿verdad?, una persona, ser humano que necesita ser salvo por medio de Jesucristo. Pero también me di cuenta y he conocido a lo largo de mi corta vida que hay personas que se llaman Cristo. Yo no sé si usted conoce a alguno, pero yo he llegado a conocer personas que Cristo. Bueno, ¿verdad? A los papás no se les ocurrió otro nombre.
Pero Dios le dio un nombre y fue exaltado hasta lo sumo. Nuestra adoración en su contenido y en su forma está relacionada con la obra redentora de Cristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice Hebreos capítulo 10, verso 20, pero voy a leer desde el verso 17. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque cuando Dios te perdona, Él, ¿verdad? Ya no te los vuelve a recordar. No que no se acuerde Dios, lo que pasa es que ya no te los considera, no te los toma en cuenta, pues, ¿verdad? Porque no es como que Dios no tiene memoria, ¿verdad? Entonces, entendamos bien eso. Entonces, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice el Señor, verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, por eso nosotros adoramos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él merece, ¿verdad?, nuestro reconocimiento. Él es el que pagó el precio que usted y yo debimos haber pagado. Por eso nuestra adoración es única para Él. Es una pregunta, ¿verdad?, con un sentido práctico para que pueda entenderme lo que estoy diciendo. Cuando usted le debe un favor a una persona, ¿usted cómo se siente? Agradecido, ¿verdad? Jesucristo murió, pagó y todo lo que hizo para que usted y yo tengamos vida eterna, para que nuestros pecados fueran borrados, y porque con pecados no podemos entrar en el cielo. Pero Jesucristo hizo posible eso para nosotros. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo le agradecería usted a una persona que usted está bien endeudado y esa persona viniera y le pagara todas sus deudas, ¿verdad? Y entonces le dijera, ok, ya está saldada tu cuenta, ya no te preocupes más, ¿verdad? Ya tienes tu casa pagada o tienes asegurada tu vida de aquí para adelante, no tienes que esforzarte ni que sufrir, ¿verdad? Por qué vas a hacer, cómo le vas a hacer. Entonces usted, por supuesto que tendría agradecimiento con esa persona, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una vida eterna, de un perdón de pecados, de alguien que prometió estar contigo siempre. Entonces, ¿cómo no adorarle? Si nos ha dado todo, nos ha dado el mejor regalo, ¿verdad? Las personas compran boletos por ahí para ganarse la lotería, pero el recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, el perdón de pecados, la vida eterna, eso es mucho más que cualquier lotería en este mundo, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que ¿de qué le aprovechará al hombre ser dueño de todo, ganarse todo el mundo y perder su alma, ¿verdad? Entonces, si vamos a temerle a alguien, que sea a Dios. Bueno, sigue diciendo el verso 21 ahí, donde nos quedamos, Hebreos capítulo 10, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, ¿cómo lavamos nuestra conciencia? Con el arrepentimiento, hermanos. Cuando el Señor nos perdona, ¿verdad? Nosotros alcanzamos esa limpieza que necesita nuestra alma. Ahora, en el reconocimiento a Jesucristo como Dios y Salvador, ese reconocimiento, debemos reconocer a Jesucristo como el Señor, como Dios, ¿verdad? Y en este pasaje, el apóstol Pablo presenta el cuadro de la grandeza de nuestro Señor, de su gloria eterna, de la cual vino para ser nuestro Salvador por su misma persona. Él no mandó a alguien más, Él vino personalmente y tomó el lugar suyo y el mío. Entonces, solo Jesús debe ser el primero en nuestra vida. Colosenses capítulo 1, verso 18, dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. ¿Quién es el principio? Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego dice el verso 3 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Entonces, Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia, o sea, para que en todo sea el primero. ¿Tenemos firmeza en esa esperanza? Yo pregunto, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Hemos aceptado su reino? ¿Hemos aceptado, su jerarquía? ¿Hemos aceptado su gobierno sobre nosotros? ¿Nos hemos sometido a su señorío? ¿Le adoramos como Él es merecedor de ser adorado? Gracias a Dios, ¿verdad?, por el grupo de alabanza que esta tarde, el hecho de que no tuviéramos energía eléctrica aquí en el santuario, ¿verdad?, no fue algo para evitar el cantar. Lo hicimos con todo nuestro corazón a nuestro Dios en una forma acústica, ¿verdad? Yo espero que usted se haya gozado. Pero en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hoy el mundo está caótico, hay caos, hay desesperanza en mucha gente, lo hemos exclamado, expresado, ¿verdad? Permanece indiferente todavía a pesar de las pruebas que han venido a este mundo, de las situaciones que se viven, de las corrupciones, de los engaños, de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, de la perversión, de violencia, tanta gente partiendo de este mundo diariamente, y aún estamos en un mundo, ¿verdad?, violentado, pero la palabra de Dios dice que Él es el Rey, juez justo. Un día Él estará reinando sobre todas las naciones por todos los siglos. Hoy nosotros esperamos su venida, que puede ser de un momento a otro, pero mientras eso acontece, queremos ser una iglesia que funcione a través de sus ministerios. Así es que comenzamos con este tema, ¿verdad? La adoración, ¿qué tan importante es? Nuestro Dios es merecedor de toda nuestra adoración en todo tiempo. Entonces continuaremos, ¿verdad?, ya este miércoles, ¿verdad?, con la lección 19, y continuamos precisamente, ¿verdad?, con el Evangelio. Es parte de una iglesia funcional. Quiero cerrar en esta tarde, mis hermanos, invitándolos a todos aquellos que no han hecho una decisión en su corazón por Jesucristo, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar. Los tiempos se están acortando, los tiempos son difíciles. La palabra de Dios nos manda una vez más a que nos esforcemos para todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. La Biblia dice que busques a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El Señor viene pronto. Así es que este es todo lo que está sucediendo. Solamente son advertencias antes de su venida. Yo espero que en esta tarde tú puedas hacer una decisión por Él. Si estás ahí en tu casa, si has entendido, ¿verdad?, el consejo de la palabra de esta tarde, nunca es tarde. Hoy puede llegar la salvación a tu vida. Hoy puedes cambiar tu eternidad, ¿verdad? El Señor quiere entrar a tu corazón. En estos días también hay muchas personas que han nacido de nuevo. Así es que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay fiesta en el cielo. Voy a invitarte a que inclines tu corazón principalmente, ¿verdad?, ahí donde estás, y oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en el que hemos podido hablar y transmitir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos has dado de tu palabra, con la cual somos edificados para una vida plena contigo. Te agradecemos, Señor, la bendición que derramas sobre nosotros a cada momento. Y en este momento, Señor, en el que bendices a tu iglesia, estando lejos, cada uno en sus casas, en sus hogares, Padre, para que tu misericordia, Señor, esté con sus familiares, aquellos que todavía no te han conocido. Si hay alguien en esta tarde que nos ha escuchado y que todavía, Señor, no ha hecho su decisión por ti, o quizás alguien que
en algún momento te sirvió, pero que engañado por los afanes del mundo, por la vida, se fue, se alejó de ti. Pero ahora tiene la oportunidad, Señor, de volver otra vez a tus brazos. Sabemos que tú eres un Dios de amor, de oportunidades. Te suplico, Señor, para que tú le recibas con los brazos abiertos, como es tu promesa, pero que pongas en cada uno de ellos el sentir, el deseo de volver a ti, de honrarte y de no fallarte más. En el nombre de Jesús. Llena las vidas, Señor, dales plena paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús. Mientras siguen orando, yo quiero hacer esta invitación. Si hay alguien que quiere invitar a Jesucristo a su corazón, solamente dígale: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Te reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz, que tú padeciste para que yo ya no tuviera que morir. Te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Cuando usted le está diciendo eso, usted está aceptando su gobierno, el gobierno de Cristo en su corazón. Y dígale: escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo. Gracias por tomarme como tu hijo. Gracias, Jesús. Quiero orar por usted. Si usted hizo esta oración, también quiero darle algunas recomendaciones. Lea su Biblia, busque, cómprese una o busque a alguien que le regale una, ¿verdad? Y léala, lea el Evangelio de Juan, conozca más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Acérquese con alguien que le pueda ayudar a tener un crecimiento espiritual, y cuando tenga la oportunidad y que los templos ya estén abiertos, acérquese a una, búsquele, pídale a Dios con todo su corazón que la dirija a una, donde se predique la palabra de verdad. Así es que Dios me los bendiga. Cierro con esta oración. Padre, que la bendición tuya, Señor, la compañía, la comunión de tu Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, esté con cada uno de mis hermanos. Guarda a cada uno de ellos. Guarda a mis hermanas, Señor, a las esforzadas, a las valientes, Padre bendito. Y que nuestro regreso, Señor, a tu santo templo, Padre bendito, esté lleno de gozo, de alegría, de fiesta, Señor, de celebración, en el nombre precioso de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria para siempre, mi Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gócense en el Señor viene pronto. Hasta que nos volvamos a ver. Bendiciones.